Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que sucede en el tablero geopolítico, de nuevo con un nombre propio, de nuevo con todo el mundo mirando a Donald Trump y a estas sorprendentes declaraciones sobre Gaza. Quiere el control total del enclave, habla de algo así, de hacer como una especie de Riviera en Oriente Medio, una especie de mar a lago con Gaza, y ha desatado la furia, ha desatado la indignación mundial. Enseguida miramos la reacción de los principales líderes mundiales, con los líderes europeos, con China, con Rusia, prácticamente todo el mundo en contra de esta idea del presidente de Estados Unidos, que no solo ha tenido tiempo para esto, también ha tenido tiempo para ejercer máxima presión sobre Irán. Ayer firmaba una orden ejecutiva en este sentido y volvía a poner al país persa en el foco. Se hablaba, por cierto, en las últimas horas de un ataque a gran escala que negaba el propio Trump en sus redes sociales. Pendientes de esto, miraremos a la situación en torno a Ucrania, con Rusia, que ha confirmado una intensificación de los contactos con el presidente de Estados Unidos, mientras que Volodymyr Zelensky se abre a negociar directamente con Putin. Es otra de las noticias en torno al conflicto en Ucrania, con el presidente ucraniano, que dice que está dispuesto a dialogar con el presidente, con el líder ruso, pero que son enemigos, que lo ve un tanto complicado. Enseguida analizamos estas cuestiones con los mejores expertos, pero empezamos hablando de las últimas horas, y es que estábamos contándoles esta reacción internacional, esta indignación en torno a la propuesta del presidente de Estados Unidos, pero no todas las reacciones a los comentarios de Donald Trump han sido negativas, no todas las cuestiones, no todas las reacciones sobre Gaza han sido negativas. La idea de reasentar a los palestinos en otros territorios, mientras Trump afirma que Estados Unidos puede tomar el control y crear una Riviera, ha sido bien recibida, como se pueden imaginar, como era de esperar, por los políticos israelíes de extrema derecha, por Bezalel Smotrich y por Itamar Ben-Gvir. Con el primer ministro Benjamin Netanyahu en Washington, la agencia de noticias Reuters informa que una fuente política en Israel dijo que Trump encontró soluciones ingeniosas a los problemas que han afectado al país desde su creación. La visita de Netanyahu ha sido muy exitosa y ha superado todas nuestras expectativas y sueños, es lo que añade esta fuente a la agencia Reuters. Si bien no se ha realizado una encuesta a gran escala en Israel para medir la reacción más amplia a los comentarios de Trump, muchos pueden encontrar un plan un tanto extremo. Israel ha enfrentado críticas por la propuesta del presidente de Estados Unidos de reubicar a los palestinos de Gaza, es lo que decía el ministro de Relaciones Exteriores Gideon Sa'ar, insistiendo en que el plan aún debe considerarse. Decía, lamentablemente ya estoy escuchando críticas en el discurso diplomático, por ejemplo, de Europa, así como en las conversaciones que mantengo. Decía, creo que hoy es crucial considerar y examinar ideas que no se ajustan a los esquemas establecidos, es lo que apuntaba Gideon Sa'ar. Dice que Gaza es un experimento fallido y en su estado actual no tiene futuro. Un Donald Trump que, como venimos comentando, ha desatado la indignación con una imagen, y también con esta imagen con Netanyahu, pero también hablando sobre el futuro de los palestinos. Decía que debían ser aceptados por los vecinos. Trump se refería a Gaza como una zona de demolición. Hablaba de unos 10 a 15 años para reconstruirlo. Decía además que van a crear miles de puestos de trabajo y que van a crear la nueva Riviera de Oriente Medio. Decía que Gaza es sinónimo de muerte y que si logran llevar a la gente para que disfrute y no sea asesinada, ya estarían dando pasos en este sentido. Asume el control de Gaza y no descarta la fuerza militar, no descarta el envío de tropas para la reconstrucción. Estas son las palabras que han indignado al mundo, estas son las declaraciones, la propuesta de Donald Trump. Approximately, we're going to see they cannot have a nuclear weapon. With me, it's very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. We don't want to be tough on Iran. We don't want to be tough on anybody, but they just can't have a nuclear weapon. Pendientes de Gaza, miramos también a Irán, y es que Trump ha restablecido en las últimas horas su campaña de máxima presión sobre Irán, que incluye esfuerzos para reducir a cero sus exportaciones de petróleo para evitar que Teherán obtenga un arma nuclear. Antes de su reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Trump firmaba el memorándum presidencial que restablece la dura política de Washington hacia Irán, que se practicó durante su primer mandato. Al firmar el memorándum, Trump lo describió como muy difícil. Dijo que no sabía si tomar la decisión o no y que estaba abierto a un acuerdo con Irán, expresando su disposición a hablar con el líder iraní. Decía, para mí es muy sencillo, Irán no puede tener un arma nuclear. Cuando le preguntaron cómo de cerca está de esto, decía que están demasiado cerca. Firmaba esta orden señalando que esperaba no usarla mucho y llegar a un entendimiento para convivir. El mensaje es claro, los de Teherán no pueden tener armas nucleares, y en cuanto a un posible escenario en el que atentaran contra su persona, Trump se mostraba contundente. Decía que si le matan serán aniquilados.
En este sentido, miramos también a Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, decía este miércoles que ha habido contactos entre los departamentos del gobierno ruso y la administración Trump y que recientemente se han intensificado, aunque declinó proporcionar más detalles. Peskov también ha desestimado los comentarios del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobre su disposición a llegar a un acuerdo y hablar directamente con el presidente ruso Vladimir Putin. Subrayaba que tales declaraciones deben basarse en la disposición y el deseo. Señaló que la prohibición de Zelensky de negociar con Putin, que firmó en 2022, sigue vigente. Precisamente hablamos del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha afirmado que está dispuesto a negociar directamente con su homólogo ruso Vladimir Putin para traer paz a los ucranianos, una semana después de que su homólogo descartase sentarse con él por considerarlo ilegítimo para firmar cualquier acuerdo que pudiesen alcanzar ambas partes. Decía Zelensky, si esa es la única forma de que podamos traer paz a los ciudadanos de Ucrania y no perder a la gente, definitivamente vamos a ir a por esta forma, por la reunión con estos 4 participantes. Es lo que declaraba. Se ha preguntado sobre la opción de acudir a una mesa de negociación con su par ruso. Decía, ¿qué me importa? ¿Cuál es mi actitud respecto a él? No seré amable con él y considero que es un enemigo. Y para ser honesto, creo que él me considera un enemigo también. Eso es todo, es lo que zanjaba el mandatario ucraniano. Pendientes de la tensión en Ucrania, de las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el control total de Gaza, la indignación mundial. Vamos a analizar todas estas cuestiones, como siempre, de la mano de los mejores expertos. Hoy contamos con Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. ¿Qué tal? Muy buenas, Eduardo. Buenas tardes. Como siempre, un placer estar con vosotros, Sergio. Igualmente, encantados de tenerte por aquí. Tenemos a Paco Arnau, analista internacional de redes y medios. ¿Qué tal? Muy buenas, Paco. Hola, Sergio, buenas tardes. Encantados también de contar contigo por aquí. Tenemos también con nosotros a Javier. ¿Qué tal? Muy buenas, Javier, buenas tardes. Buenas tardes, Sergio, Paco y Eduardo. Bueno, pues encantados de teneros a los 3 por aquí. Javier, si te parece, empezamos contigo mirando pues estas palabras que han desatado la furia, la indignación mundial. El presidente de Estados Unidos ha sorprendido a algunos, a otros quizás no tanto. Habla del control total de Gaza, habla de reubicarles en otros territorios, en Jordania, en Egipto y sobre todo, bueno, pues habla de lo que viene a ser prácticamente una guerra regional, ¿no? Quiero saber qué te han parecido estas palabras del presidente de Estados Unidos. Pues ¿qué me van a parecer, Sergio? Cuando hay repartidos por el mundo, desde la primera Nakba, pues en torno a 7 millones de palestinos repartidos entre Irak, Jordania, Siria, Libia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, etcétera, 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 aumentar la cifra de deportación masiva, de expulsión forzosa, aparte de ser una violación flagrante del derecho internacional y de décadas de políticas exteriores bipartidistas de Estados Unidos en relación a los 2 estados, pues que ahora me salga con, bueno, ya sé que para Trump derechos y humanos hay que saber lo que en la cabeza de Trump son derechos. Derechos, ¿eso qué es? Derecho para Trump es mi voluntad y mi fuerza son ley. ¿Y humanos? ¿Quiénes son humanos? Humanos, ¿quiénes entran o salen de esa categoría? Porque claro, dice que Estados Unidos se hará cargo de la franja de Gaza. ¿En qué base jurídica internacional? Por eso estoy haciendo mención a derecho internacional como respuesta en lo que me estás preguntando. Porque dice, haremos un trabajo en ella y Estados Unidos se hará cargo de la franja de Gaza. Seremos dueños de ella y seremos responsables de eliminar, aparentemente vendiéndolo como un discurso, es decir, el cinismo amoral trumpiano, que hay una mezcla de indiferencia emocional, de falta de empatía, de sadismo. La frase que me ha llegado al corazón y a la razón es la siguiente de Trump. No creo que la gente deba regresar a Gaza. He oído que Gaza ha sido muy desafortunada para ellos. Es decir, es desafortunada Gaza para los gazatíes. ¿Por qué? Eso no se lo pregunta. Viven como si vivieran en el infierno. Lo dice el presidente DJ Mr. Inferno, como le dice Pepe Escobar, por la música del Estudio 54 de disco Inferno de los años 70-80. Dice que viven como si fueran en el infierno. ¿Pero es infierno por quién? ¿Quién lo ha provocado? ¿Por qué viven así? ¿Por qué están en esa situación? Gaza dice que no es un lugar para que la gente viva. Claro, la gente, los palestinos, cuando lo quiere convertir en la riviera del Mediterráneo oriental, ahí sí y podrán vivir otro tipo de personas. Es verdad que se necesitan, según el propio mandatario que ha enviado Trump la semana pasada, para evaluar los daños hechos por lo que han permitido las administraciones norteamericanas en
en esa franja palestina, dice que la reconstrucción, Steve Witkoff, sería de 10 a 15 años. Pero claro, para esa reconstrucción y hacerse cargo los Estados Unidos, tienen que expulsar y aumentar esa Nakba, esa similitud de la diáspora judía de los años 30, incrementando de los 7 millones que están repartidos por el mundo, otros 2 millones de gazatíes más. Esa es la solución de Trump. Por lo tanto, cuando dicen que las propuestas de Trump son racionales y que las propuestas de Trump, él mismo se dice a sí mismo, porque no creo que me digan que no, porque un buen pedazo de tierra fresca y hermosa en un solo territorio o en una docena de territorios, ellos no me van a decir que no. Y para terminar, lo que me ha producido también estupor es en la propia Casa Blanca el acto de adulación rastrera al narcisista Trump por Netanyahu, diciéndole, vas al grano, Trump, ves cosas que otros se niegan a decir y después de que la gente se queda boquiabierta, en ese momento hace un gesto, se rasca la cabeza y dice, ¿sabes? Tienes razón. Yo de verdad que este teatro grandilocuente de grandilocuencia, de teatro y de caos descontrolado, soy una persona demasiado racional y creo que más que sobrehumano, qué lejos está de mí, soy muy, muy humano, con todo lo bueno y malo que lleva lo humano. Por eso no entiendo esta venta de una violación flagrante de la Convención de Ginebra, que prohíbe la reubicación forzosa de poblaciones y basándose en que los gazatíes están mal. Claro, primero haces una destrucción creativa y luego mandas la reconstrucción, pero no para los gazatíes, sino para quienes tú decidas, los tuyos y tus clientes. No tengo más que decir. Bueno, pues así nos ha dejado a todos Donald Trump, sin palabras, boca abiertos, como bien estaba diciendo Javier, también bueno, pues ha generado mucha rabia, mucha indignación en Oriente Medio, pero también entre los principales líderes mundiales, los principales líderes europeos. Paco, te quiero preguntar por esto, ¿tú entiendes la indignación, la ira que han provocado las palabras de Donald Trump? Es lógico que provoquen indignación este tipo de declaraciones. En primer lugar, hay que decir que cuando habla de que Gaza es una zona de demolición, habría que especificar que Gaza es una zona demolida. La administración Biden y el gobierno israelí han convertido Gaza en una escombrera. Es decir, gran parte de Gaza es ahora mismo como era Hiroshima en el 45. Es decir, no es una zona de demolición, es una zona demolida por una guerra de exterminio planificada por parte del gobierno israelí y de Estados Unidos con el concurso imprescindible de la administración saliente, de la administración Biden. Segundo, Trump es un personaje muy dado a la retórica y a las declaraciones excesivas, a las butades y a los discursos grandilocuentes, a lanzar órdagos a diestro y siniestro. Luego vamos a ver en qué se traduce esto en los hechos. Yo creo que Trump utiliza esa táctica habitualmente, que es lanzar órdagos para tantear a los que tienen enfrente de la mesa en esta partida e ir, digamos, a plantearse políticas desde la ventaja de que luego puede decir que ha cedido o que ha negociado, etcétera. Por tanto, vamos a ver en qué se traducen este tipo de declaraciones, que tampoco es nuevo lo que ha dicho Trump tras la visita del criminal de guerra Netanyahu, que no olvidemos que tiene una orden de busca y captura internacional por crímenes de guerra, que bueno, no está en vigor en Estados Unidos, por lo que vemos, las órdenes y capturas de la justicia internacional. Estas cosas que ha dicho Trump después de esa reunión tienen mucho que ver, tampoco es una novedad, tienen mucho que ver con lo que hemos visto en meses pasados. Había hasta expulsiones de promotores inmobiliarios israelíes a ver la destrucción de Gaza, a ver cómo estallaban las casas, las manzanas, como desde barcos, ¿no?, en la costa. E incluso se vieron anuncios de prensa, ¿no?, de oportunidades de negocio, ¿no?, para comprar terrenos en Gaza para construir urbanizaciones, hoteles, villas, casinos, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, esto es una muestra más de la inhumanidad extrema de Israel y sus aliados, ¿no? Construir zonas residenciales, casinos, zonas de diversión, hoteles,
sobre miles y miles de muertos bajo los escombros, ¿no? Y luego añadir otra cosa, ¿no? No conocen al pueblo palestino cuando hacen ese tipo de declaraciones. Ni Trump ni tampoco Netanyahu. Netanyahu sale de una guerra de exterminio sobre Gaza sin cumplir los objetivos que se había propuesto, que era el control militar de la Franja de Gaza. No lo han conseguido. Es decir, la resistencia palestina ha sido un hueso duro de roer y no han conseguido controlar el territorio. Han sufrido muchas bajas, no sabemos exactamente cuáles, puesto que está sujeto a censura las cifras reales, en el campo de batalla, en el combate frente a la resistencia palestina, y no han conseguido controlar militarmente el territorio de Gaza. Por eso Trump se está planteando la propuesta de que Estados Unidos intervenga, incluso con tropas. Bueno, el pueblo palestino no está dispuesto a ello, es evidente, y lo ha venido demostrando en las últimas décadas, ¿no? a que les pisoteen. Y prefieren morir matando que vivir arrodillados, ¿no? Son algo así como el pueblo vietnamita. Y ya que hablamos de Vietnam, recordemos que Francia salió con el rabo entre las piernas de Vietnam y entró a Estados Unidos. Y ya vimos las consecuencias de la entrada de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, ¿no? Las recordamos. Bueno, pues con ese aviso para navegantes vamos a seguir analizando esta propuesta de Trump sobre Gaza, esta región, esta indignación mundial. Eduardo, quiero saber también pues, cuál es tu valoración, cuál es tu análisis, y también tan indignado estas palabras del presidente de Estados Unidos, o si más o menos te podías esperar algo así. Sinceramente era de esperar. Desgraciadamente era de esperar, pero es razonable. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es marcando máximos cara a negociaciones futuras, marcando máximos. Yo te pido 10, tú me pides 0, vamos a llegar a un acuerdo en 5 o en 7, pero básicamente es eso, no solamente en este terreno, en los aranceles, en muchísimos otros han mandado esos mensajes incendiarios que marcan máximos para una negociación. ¿Qué ocurre en este caso? En este caso ocurre que la viabilidad del plan que ha planteado, en el hipotético caso de que se plantase en cumplirlo tal cual, es imposible. Es absolutamente imposible. Por razones geopolíticas, por razones humanas, por razones de voluntad de victoria, que diría Clausewitz, ¿verdad? Lo acaba de señalar mi compañero. Vamos a ir por los hechos uno por uno, ¿no? En primer lugar, habla de control. Control de Gaza, de convertirlo en una riviera. Bueno, esto suena a construir un Las Vegas en esa zona, ¿no? Yo creo que lo primero que van a hacer es perforar el suelo y hacer 4 o 5 metros de cemento para que en cualquier caso no se vuelvan a construir los incómodos túneles que han tenido que hacer frente, lo digo con ironía, los israelíes durante su ofensiva. Bien. Ahí no está avalado por una legislación internacional. Es un acuerdo en un salón de la Casa Blanca entre Netanyahu y Donald Trump. Con lo cual, pues efectivamente, deslegitima totalmente ese tipo de... hablamos de la Riviera, pero no olvidemos que también ha habido rumores, fuertes rumores, de que hay recursos bajo el mar, que hay gas, que hay otras materias que hasta ahora no se han aprovechado y que también forman parte de el pastel, del atractivo de estar ahí. Esa presencia realmente es una presencia en un verdadero avispero. El pueblo palestino no va a estar solo. Lo que está haciendo Trump es el trabajo sucio de Netanyahu. Allí, como han señalado también antes, allí donde su ejército no ha terminado la tarea, pues la voy a terminar yo. Se ha especulado sobre si habrá militares o no habrá militares. Hombre, en el momento en que ocupas una posición tienes que asegurarla con una fuerza disuasiva. Una cosa lleva a la otra. Israel puede ocupar esa función, pero me temo que va a ser mucho más ambiciosa y costosa y va a exigir de recursos también disuasivos para esa, entre comillas, reconstrucción de Gaza, ¿verdad?, norteamericanos. Más aún, una cosa inquietante de esta primera
puja, de esta primera apuesta que hace Trump, es que parte de la idea de lo que es bueno para ti lo sé yo. Tú, la verdad es que vives muy mal aquí, estás muy incómodo, es como si entrase un vendedor de casas y que está interesado en tu edificio y te señale todas las desventajas del mismo para llevarte a un sitio aún peor, ¿no? Porque le interesa edificar ahí algo, ¿no? Es una técnica muy, muy curiosa, ¿no? Insisto, ya lo dijo Jefferson, me gusta un país que piense en mí pero no por mí, y Trump estaba pensando por otros. Por último, el factor tiempo indefinido. Eso sí que es realmente inquietante, ¿no? Pues 1 año, 2 años, 10 años. La guerra de Vietnam duró 10.000 días. 10.000 días, ¿eh? O sea, bueno, ¿cuánto puede durar esto? Porque mientras estén poniendo ladrillos para levantar edificios, hoteles o lo que se quiera, habrá intereses opuestos a esto que lucharán porque no sea así. Y después que desplazas esa población, que lógicamente el primer destino pues sería la Unión Europea, no nos engañemos, el lugar de acogida más cercano que tiene, el resto son muchos de ellos estados fallidos. Jordania es el único estado así estable de la zona, Líbano está por crear, ya no hablemos de Siria y todo lo que ha pasado ahí. Nadie sabe muy bien a dónde va, como un presidente de un país, el actual dirigente de Siria, hace unos meses estaba en la lista de terroristas más buscados y ahora es amigo de todos, ¿no? Pues es cuando menos desconcertante. Y por último, hay que tener en cuenta un factor interesante y se ha señalado, ¿no? El indicar que Irán no puede tener la bomba atómica, no puede tener poder nuclear como lo tiene, por ejemplo, Israel. Bueno, pues este desequilibrio lo quiere perpetuar y lo quiere convertir en línea roja. La verdad es que no me extraña que Netanyahu esté muy contento y su gobierno, porque en realidad todos los esfuerzos de política exterior de Israel han sido por conseguir acabar con algo que proteja su muy escasa profundidad estratégica militar, ¿no? Intervenciones, troyanos, ataques aéreos, todo para conseguir acabar con las centrifugadoras de uranio, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahora ya es que como se les ocurra volver por esos pasos, ya ha dicho Estados Unidos que no, lo cual es verdaderamente muy preocupante. Estados Unidos va a meter dinero lógicamente en esto, pero claro, lo que está comprando en el fondo, y ya hablaremos de ello, seguro, en otras preguntas, lo que está comprando sobre todo es cerrar las puertas también a la ruta de la seda china, ya sea por el norte, por el sur o por el Ártico. Bueno, pues pendientes de los planes de Donald Trump, Eduardo nos acaba de dar otra de las claves de la reunión de ayer con Benjamin Netanyahu. Eduardo nos explicaba, bueno, cómo el foco está puesto en Irán, ¿no? En esta bomba nuclear que según Trump está muy cerca. Ayer se hablaba incluso de un posible ataque a gran escala. Hoy Trump lo negaba en su red social, venía a decir que lo que busca es un acuerdo nuclear de paz. Javier, te quiero preguntar por esta cuestión, la máxima presión que parece que se cierne de nuevo sobre Irán, pero un poco en la línea de lo que estabais comentando los tres. También parece que es una propuesta de máximos, ¿no? Que al mismo tiempo tiende la mano para negociar. ¿Qué esperas de Donald Trump en este sentido y si crees que va a haber tensión, que puede ser un foco de conflicto el tema con Irán? Foco de tensión y conflicto lo es por el propio personaje, es decir, cuando sus técnicas de negociación son las de con todos mis respetos a los propietarios de tabernas, las de un tabernero un poco subido de cerveza, pues evidentemente tú no puedes entrar a negociar amenazando, tú no puedes entrar a negociar poniendo el pie en el cuello con el que tienes que hablar. Eso quien se lo permita y quien se lo permite, evidentemente, porque la realidad es que el martes hace la orden ejecutiva presidencial en la que vuelve a repetir lo que hizo Trump 1.0, ahora el Trump 2.0, que es sanciones y que no se pueda vender el petróleo iraní, es decir, vuelta a cero o a menos, ya no sé cuántas sanciones lleva Teherán. Porque las sanciones de Teherán empezó cuando existía
un pacto nuclear del 2015 que se salió Estados Unidos unilateralmente. Y ahora dice, o eso, o un nuevo pacto nuclear, un nuevo acuerdo nuclear verificado. Verificado es que el anterior no estaba verificado, porque lo que se dice ahora es que Irán, según el Organismo Internacional de la Energía Atómica, Irán actualmente enriquece uranio muy por encima de algo permitido, porque dicen que posee, 182,3 kilogramos de uranio enriquecido al 60%. Para el uso militar tiene que estar cercano al 90%, todavía queda un trecho. Hay facciones dentro de la teocracia iraní que en septiembre, el mismo Ayatollah Ali Khamenei dijo que no hay daño en interactuar con el enemigo, esto en septiembre, pero hace unas semanas decía posibles tramas siniestras detrás de las sonrisas diplomáticas. Hay, repito, hay elogio por parte de sectores del régimen iraní en cuanto a la congelación, supuesta congelación de fondos de la ayuda exterior para el desarrollo internacional, la llamada USAID, que pareciera para muchos que eso ha desaparecido. Yo no creo que haya desaparecido, va a haber una puesta en escena nueva. Y no olvidemos, dentro de las facciones de la teocracia iraní está el asesinato de Qasem Soleimani, que más o menos era, y esta es una idea que yo la tuve desde que pasó en el 2020, ha sido un intento de hacer una transición con todas las diferencias y distancias a la española. Es decir, asesinato de Carrero, apertura del régimen, Arias Suárez, asesinato de Qasem Soleimani, va a haber apertura de la teocracia porque hay sectores enfrentados dentro de Irán. Pero detrás de todo esto yo veo que las palabras de Trump de amenazar con el garrote primero, con sanciones, y luego decir que no estamos trabajando con Israel para volar Irán, otra vez vuelve a repetir la frase, volar a Irán en 1000 pedazos, la estrategia del tabernero no sé si le va a funcionar después de lo ya vivido por Irán, cuando ya tuvo un pacto nuclear del cual se salió en el 2015, que era del 2015 y se salió Estados Unidos en el primer Trump. Yo veo un foco de conflicto ahí y, como bien ha dicho Eduardo, se trata de torpedear todo lo que significa la ruta de la seda. Les importa poco Gaza, les importa poco Irán, lo que les importa es fundamentalmente la competencia a la cual los que hablan de la libre competencia no soportan la competencia china. Eso es, simplemente. Pues Paco, te quiero trasladar a ti esta misma cuestión. ¿Cuáles son los planes de Trump con Irán? ¿Por qué restablece esta máxima presión? Y sobre todo, si el principal objetivo es terminar con Khamenei, si lo que quiere es terminar con el régimen de los ayatolás. Irán es una espina clavada en el corazón del Pentágono y la Casa Blanca desde hace décadas. Y me refiero a desde la administración Carter y la administración Reagan. Es decir, la obsesión iraní por parte de Estados Unidos parece que se pasa a primer plano con Trump. Bueno, incluso yo diría que pasó ya a primer plano con la última fase de la administración Biden, ¿no? Por medio de Israel. Y los ataques y asesinatos y terrorismo contra Irán. Hasta el punto de atacar sedes diplomáticas, ¿no? del país persa. Por otra parte, tanto hablando sobre Irán como sobre cualquiera, en esto que llamaban un mundo basado en reglas, solo hay una regla. Aquí ya solo te respetan si tienes el poder de disuasión nuclear. Es así. Nos guste o no, es así. En las últimas décadas hemos asistido por parte de Estados Unidos a guerras de todo tipo en todos los teatros del mundo, ¿no? Incluido el europeo, el africano, Oriente Medio, Irak, Afganistán, etc. El derecho internacional saltó por los aires con la agresión de a Yugoslavia por parte de la OTAN y Estados Unidos. Y los acuerdos de Yalta, de paso, claro. Entonces, la única regla que hay en este mundo ahora, que es muy parecido al de finales del siglo XIX y principios del XX, que se basa en la política de las cañoneras, es que o tienes poder de disuasión, y cuando hablamos de poder de disuasión es armas nucleares, o no te van a respetar.
te van a bombardear, te van a provocar un cambio de régimen, van a provocar centenares de miles de muertos en tu población, porque eso es lo que menos les importa. Ya lo vimos en el caso de Irak, primero con las sanciones y luego con la guerra, que en total hablamos de 1,5 millones de muertos en la aventura iraquí de Estados Unidos. Y pongo un ejemplo. En todas estas décadas de agresiones de Estados Unidos y de guerras provocadas por Estados Unidos, ¿qué habría sido de Corea del Norte si no tuviera armas nucleares? ¿Acaso creemos que Corea del Norte no habría sido invadida, bombardeada, etcétera, etcétera, como le pasa a otros países, empezando por Yugoslavia? Pues evidentemente sí. El tema de Corea del Norte demuestra que efectivamente esta es la única regla. Tienes poder de disuasión nuclear y te respetan. Entonces, a mí me parece lógico que los países soberanos aspiren a ser respetados en el concierto internacional. Bueno, pues pendientes de Irán, de estos planes, esta obsesión que nos estaba comentando Paco sobre el país persa. Eduardo, quiero saber qué piensas tú, qué esperas de estos próximos 4 años, qué puede pasar con Irán y sobre todo pues hasta dónde puede llegar esta presión máxima que quiere ejercer. Si en algún momento también Irán se puede revolver y más aún teniendo en cuenta si es cierto que tiene o está tan cerca de tener estas armas nucleares. Está muy cerca de tenerlas. Muy, muy, muy cerca de tenerlas. Y esta crisis que se generó en Gaza ha sido la excusa perfecta para cerrar definitivamente la amenaza de que Irán llegue a tenerlas. Es decir, hoy lo estamos viendo en Siria. El ejército israelí está asegurando incluso territorio que no le pertenece. O sea, esto que van a hacer los americanos responde al mismo sentido del derecho que está teniendo el Sahal, el ejército israelí, para ocupar zonas de Siria. Hay que tener en cuenta que Irán es una gran nación, no solamente en extensión, sino en población y en la calidad y capacidad de muchos de sus profesionales y técnicos. No es un país cualquiera, esto no es un desierto, ni mucho menos, es Persia. Es que tiene un peso en la historia fundamental, ¿no? Y hay clases muy preparadas. Otra cosa es que no sean demócratas, pero o sea, la gente puede tener otras ideologías. Hemos visto a Xi Jinping, que es avalado por lo que es la ideología confuciana. Pon al hombre que resuelve en el puesto adecuado, en el momento adecuado, ¿no? Y eso legitima su función, ¿no? Pues hay que aprender a entenderse con gente que no piensa como nosotros. Irán es ese gran país que ahora mismo está sujeto a lo que podría definirse como el derecho de los vencedores, ¿no? Eso que llevó en su momento a los juicios después de la Segunda Guerra Mundial, a juzgar conductas porque yo tengo la razón y ya está, en tantos conflictos, a justificar intervenciones militares, no solamente de Estados Unidos, sino de muchos países lo han hecho, ¿no? Es siempre, me siento vencedor y actúo. Bueno, pues eso lo tenemos. Respecto a las armas nucleares, yo tengo unos cuantos amigos militares, y he estado vinculado en comunicación de las Fuerzas Armadas durante muchos años. Y me dicen, la inversión en la bomba atómica es la más eficaz y rentable que puede tener un país, porque no tienes que formar ejércitos, ni estar renovando armas convencionales. Tienes la bomba y es suficiente. O sea, una bomba caduca al cabo de muchos años. Se puede actualizar el sistema que la desplace, ¿no? de un lugar a otro. Y todos odiamos la bomba atómica, pero no le podemos negar que es el elemento disuasivo que más guerras ha evitado en las últimas décadas. Y no estoy haciendo una apología del desarrollo de las armas nucleares, pero lógicamente lo que no puede ser, esto es para mí y tú te callas. ¿Por qué? Porque lo digo yo, porque tengo más fuerza. Y efectivamente coincido con la reflexión que hubiera sido de Corea si no tuviese Corea del Norte, ¿no? Un país que sinceramente pues no admiro por su política interior, ¿no? Pero que hubiera sido de él si no hubiese tenido la bomba atómica. En el momento en que Estados Unidos estuvo seguro de que Libia no iba a optar por esa línea, intervino. O sea, el gran error de Gaddafi, el gran error
maquiavelano, siempre me trabo con esta palabra, de Maquiavelo, ¿no? En el caso de Gaddafi fue ser no lo suficientemente listo como para decir yo sigo adelante con mi programa. Cuando supieron que eso no iba a ocurrir, renunció a la disuasión nuclear, pues le invadieron y le convirtieron en el estado fallido que es hoy en día. Con lo cual, pues yo creo que esos aspectos hay que tenerlos muy en cuenta. ¿Qué va a ocurrir? Pues que Estados Unidos va a hacer suya la tradicional política exterior de deshacerse de aquellos países que sean una amenaza para el futuro, y que el futuro legítimo de otro Estado como es el de Israel, ¿no? Pero que Israel no entiende el futuro legítimo de otros pueblos, ¿no? Pues eso es a día de hoy. Estoy hablando de Israel, ¿no? Ni mucho menos de su población. Su población será diversa y seguro que habrá opiniones divergentes, ¿no? Vamos a ver el apoyo de otros países, no solamente islámicos, sino de China y de Rusia, que ya creo que le dieron una pequeña lección a Estados Unidos hace unos años en el territorio sirio, ¿no? Con el Daesh y todas estas franquicias creadas, muchas de ellas por servicios secretos, etcétera, que todos conocemos. Pues vamos a ver qué ocurre ahí, ¿no? Es inquietante. El hecho es que cada vez la presencia de personas no invitadas a la fiesta es más frecuente en esta zona. Pues con todo el mundo pendiente de Donald Trump, pendientes de lo que suceda con Gaza, con Irán, os quiero preguntar ya también por el conflicto en Ucrania. Precisamente el presidente de Estados Unidos viene diciendo pues que hay buenas conversaciones, que sigue avanzando, no se están cumpliendo sus plazos, eso sí, primero hablaba de 24 horas, luego 100 días, luego 6 meses, bueno, cada vez parece más difícil resolver este asunto, pero hoy el Kremlin, hoy Dmitry Peskov ha dicho que hay un acercamiento, que se están intensificando los contactos. De momento, eso sí, no hay llamada entre Putin y Donald Trump. Javier, ¿cómo ves la situación en Ucrania? Porque Rusia sigue avanzando, ahora de nuevo está intentando envolver a Procross. Hemos visto un cambio de tono muy evidente, ¿no?, por parte de Zelensky, que ya se abre también a negociar con Putin. ¿Crees que estamos más cerca del fin del conflicto, que Trump lo puede conseguir, o cualquiera se fía de él, también teniendo en cuenta lo que ha dicho ahora de Gaza, ¿no?, por ejemplo? Hombre, es que para bailar personas juntas tienen que aceptar el que invita y la invitada. Entonces, en este sentido, aunque Dmitry Peskov dice que hay conversaciones, veamos a qué nivel que están esas conversaciones y qué contenidos, porque aún el presidente Trump no ha respondido más que con evasivas a la pregunta de si ha hablado directamente con Putin. Los periodistas, cuando hacen las ruedas de prensa, le preguntan eso y sale con evasiva siempre. Y dice, no quiero decir eso. Entonces, si no hablas con quien tienes que bailar realmente, pues evidentemente todavía queda lejos ni 24 horas, ni 100 días, ni 6 meses. Criticó también el presidente Trump al presidente Zelensky que tendría que haber llegado a un acuerdo con Putin para evitar el conflicto. Pero vamos, ya sabemos que la guerra por poderes en Ucrania fue una guerra por poderes de Occidente, dirigido desde la Casa Blanca, el ocupante desde el 2014 para acá, y que, claro, también está el tema de que dice, les hemos dado dinero, fueron valientes, pero les hemos dado miles de millones de dólares. Y Zelensky, de momento, no sabe encontrar dónde hay unas partidas sustanciosas de esos miles de millones, porque luego, por otra parte, Trump amenaza como siempre con el estilo que he definido antes como tabernario, de que si no resuelven esta guerra voy a imponer aranceles masivos a Rusia, más todavía, y con qué sentido y finalidad, y con qué método, eficiencia y eficacia. Me dice que va a imponer impuestos masivos, dice, y también grandes sanciones. Y por otra parte, responde, amo al pueblo ruso. Luego, claro, repito, la OTAN no está muy contenta con el presidente Ocupa. Digo presidente Ocupa porque jurídicamente hablando no es un presidente como tal, está deslegitimado. Y yo creo que está intentando, para estas próximas elecciones, que si las hay será cercano a otoño de este año,
quitar de en medio al propio Zelensky, desprestigiarle por parte de los propios servicios de Europa. Eso está claro, es decir, Roma no paga traidores, siempre es así. Ha habido una apropiación indebida de más de 1.500 millones de dólares destinados a compra de municiones, y luego aparecen armamento y aparece dinero de esas compras en territorios como África. Hay pagos a soldados ucranianos fallecidos. Concretamente leía el otro día una cifra de 130.000 soldados que ya estaban muertos y que les estaban destinando en contabilidad aparentemente enlistados como personal activo para desviar dinero al extranjero. Hombre, todo eso cuando pesa la economía, pues la tarea de Trump, como dice Emmanuel Todd, será la tarea de gestionar la derrota de Estados Unidos frente a Rusia en esta guerra por poderes. Y claro, Putin, y termino, no se va a conformar con una pausa ni con otra estrategia como los acuerdos Minsk I, Minsk II y todas las conversaciones de acuerdos que se ha tenido con Occidente, que Occidente luego ha declarado que eran compás de espera para rearmar a Ucrania, porque no va a aceptar ni una pausa para que se rearme la OTAN, ni va a aceptar una mera solución a la coreana, que lo mismo al principio, en el 2022, que habría la posibilidad de que entonces lo hubiese aceptado. Ahora lo que se buscará es una conferencia internacional de paz, que yo auguro que lo mismo podría estar cercana a mi fecha de cumpleaños, al 20 de abril, me atrevo hasta a decir, por el mes de abril. Y en esa conferencia de paz tendrían que estar presentes, por supuesto, Estados Unidos, Rusia, China, miembros, algunos de la Unión Europea, pero en contrapeso también miembros del sur global. Por lo tanto, lo que se busca ahora es una nueva arquitectura de seguridad euroasiática, y si eso no se logra, pues no va a haber paz, simplemente. Es evidente que Putin y Trump tienen muchas más cosas de las que hablar, ya no solo sobre Ucrania, sobre cómo se reparte en Ucrania. El propio Trump, por cierto, hablaba de las tierras raras, o sea que parece que tampoco le va a salir gratis a Zelensky a partir de ahora. Hemos visto el cierre de USAID, ya veremos si definitivo o no. De momento, Paco, lo que sabemos es que la llegada de Trump ha trastocado los planes de Zelensky. Decía hace apenas unos minutos que tiene miedo de que Estados Unidos retire su ayuda. Se puede decir que es el momento más complicado para Ucrania, y también un poco en la línea de lo que estaba comentando Javier. ¿Hasta dónde crees que va a ceder Putin? ¿Hasta dónde le interesa también negociar, teniendo en cuenta pues, que va ganando esta guerra y que cada vez avanza más en territorio ucraniano? Sí, lo dije en este programa y en varios más, ¿no? Zelensky perdió las elecciones de Estados Unidos, porque Zelensky apostaba por una continuidad de la administración Biden-Harris, con la cual le fue muy bien, ¿no? Le fue muy bien a él y a su camarilla, ¿no? A todos los jerarcas del régimen, que se han enriquecido con una riada de miles de millones de dólares y de euros. Y no estamos hablando ya solo de la ayuda en armamento. Aquí ha sido un gran negocio también la guerra de Ucrania para el complejo armamentístico estadounidense, ¿no? El lobby industrial militar de Estados Unidos, que tenía un partido en la Casa Blanca, que era el Partido Demócrata, por cierto. O sea, estaba gobernando en Estados Unidos. Pero ha sido un negocio ruinoso para el gobierno federal de Estados Unidos, la guerra de Ucrania. Ahora que se han destapado las cuentas y los papeles de la USAID, estamos viendo cómo la USAID destinó una cantidad equivalente a 60.000 millones de dólares para Ucrania. Y no estamos hablando de armas en este caso, ¿eh? Se supone que era ayuda humanitaria, propaganda, subvención de medios, etc. Es decir, la USAID no solo se dedicaba a financiar golpes de ultraderecha allá por donde se le ocurría, o a financiar al entramado woke y a comprar medios y periodistas. También se dedicó a enriquecer hasta puntos insospechados a las jerarquías o a los oligarcas ucranianos, ¿no? 60.000 millones de dólares de fondos de la USAID para Ucrania, ¿no? Yo creo que Trump se ha dado cuenta de dos cosas. Una, que han perdido la guerra con Rusia en Ucrania, y dos, que es una ruina para el gobierno federal y para la administración federal estadounidense el asunto ucraniano. Y tiene muchas prisas por dar carpetazo a la guerra de Ucrania y negociar con Rusia. Pero hete aquí que Rusia
está ganando la guerra y, como es lógico, no tiene tantas prisas. Y además está avanzando posiciones día tras día, ¿no? Entonces, y luego, por otra parte, como bien ha dicho Javier, ¿no? Rusia no está interesada en un acuerdo, en un armisticio en Ucrania, ¿eh? No lo iban a firmar. Es decir, un cese de hostilidades, un alto el fuego, un armisticio, no. Rusia no va a hacer eso. Ya aprendieron la lección de los acuerdos de Minsk I, de Minsk II y otras negociaciones posteriores. Les engañaron. Y todo lo que firmaron por parte de la OTAN, Occidente y Estados Unidos lo incumplieron. Entonces, Rusia lo que va a hacer, en cualquier caso, es sentarse a una mesa a hablar con Estados Unidos y la OTAN. Fundamentalmente, yo creo que tienen muy poco que hablar con el actual gobierno ucraniano, a hablar sobre el asunto ucraniano y también sobre una arquitectura de seguridad europea que recoja de alguna manera los intereses soberanos de Rusia, su propia seguridad, ¿no? Rusia ya no está dispuesta a que la OTAN siga avanzando hacia el este, a que les pongan armas nucleares a las puertas de Moscú, etcétera, etcétera. Y además están ganando la guerra a Estados Unidos y a la OTAN, ¿no? Es decir, que van a una mesa de negociación o unos acuerdos futuros desde una posición de fuerza, ¿no? Desde una posición muy favorable. Y la administración Trump tiene mucha prisa en cerrar el asunto ucraniano, en dar carpetazo, porque se quiere concentrar en el tema iraní, como hemos referido antes los tres, y se quiere concentrar también en la batalla principal, que es la batalla económica contra China. Porque, claro, China les ha desplazado ya en el concierto económico internacional, ¿no? Se hablaba el otro día del déficit, en relación con los aranceles de Estados Unidos, del déficit comercial que tienen algunos países, que tiene Estados Unidos con algunos países europeos y viceversa. Pero, claro, se olvida mencionar que tanto los países europeos de la Unión Europea como Estados Unidos tienen déficit comercial con China, ¿no? Y claro, todo este órdago que lanzó Trump sobre la política de aranceles ha pinchado un hueso con China. Pues claro, China dice, tú me vas a poner aranceles, pues yo te pongo más, envido. Y ya se han iniciado los aranceles de China a la importación de automóviles estadounidenses, a la importación de gas natural licuado, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otra parte, en el caso de China, es un tiro en el pie por parte de Estados Unidos, porque gran parte de la producción automovilística de empresas estadounidenses está en China, como es el caso de Tesla, ¿no? ¿Quién sale perdiendo en todo esto? Pues bueno, como siempre, Europa. Y claro, tenemos la generación de dirigentes en Europa más lamentable de los últimos 2 siglos. Es decir, una serie de elementos que se han dedicado frente a los intereses nacionales de sus propios países a obedecer sin cuestionar nada lo que les dictaban desde Washington. Y claro, ahora también tienen muy pocas posibilidades de hacerse respetar, claro, si se han pasado décadas arrodillados, ¿no? Bueno, pues pendientes del conflicto en Ucrania, de la postura de Rusia, del acercamiento también a conversaciones con Donald Trump, Zelensky cada vez, bueno, pues más preocupado, también cambiando mucho el discurso, ¿no? Hablando ya incluso de dialogar directamente con el presidente ruso. Eduardo, ¿cómo ves tú la situación en Ucrania, el cambio de Zelensky y también, pues, hasta dónde crees que va o que puede ceder Rusia en un momento en el que va ganando? Claro. Ahora mismo la sartén por el mango la tiene Rusia. Voy a ser muy breve. Yo creo que va a generarse, ya se ha generado un diálogo entre la administración Trump y la administración de Putin, ¿de acuerdo? Zelensky está viendo que le van a dejar fuera de la partida y ha levantado la mano diciendo estoy dispuesto a negociar con Putin, a sentarme en esa mesa. Bueno, es como se han sentado los hermanos mayores y el pequeño quiere sumarse a la negociación. Yo creo sinceramente que le van a dejar fuera. Esto va a ser un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia marcado por una necesidad geoestratégica de Estados Unidos, que es concentrarse como mucho en 2 frentes y no en 3. Necesita concentrarse en el frente militar que se va a desarrollar en el Oriente Próximo y en la guerra total, porque la economía es la guerra militar llevada por otros medios, que tiene con China, como acaba de señalar mi compañero, ¿no? Y ese es mi resumen, esa es la situación.
Pues pendientes de lo que suceda, de lo que piense Vladimir Putin, os quiero preguntar muy rápido también por Europa. ¿En qué posición se queda? ¿Se prepara para contraatacar a Donald Trump? ¿Se esperan aranceles por parte de Estados Unidos en una situación, en un momento muy complicado? Hoy estamos asistiendo a una nueva moción de censura contra Bayrou, contra el primer ministro francés. Estamos a unas semanas de las elecciones en Alemania, con Friedrich Merz como favorito, pero bueno, pues también con mucha incertidumbre en qué posición está Europa, Javier, y sobre todo, cómo puede remontar el vuelo en estos próximos 4 años. Pues lo tenemos, no se puede decir en televisión, lo tenemos fastidiado, voy a decir otro término. La situación está fastidiada por lo que han dicho antes mis dos compañeros contertulios. Es decir, cuando ha sido una política genuflexa y ajena a los intereses tanto nacionales de cada uno de los estados que forman parte de la Unión Europea, como del propio bloque en sí, que ha sido un bloque, la Comisión ha hecho honor a su nombre y ha sido un bloque de comisionistas. Entonces, desde esa perspectiva, ver ahora a Christine Lagarde el otro día decir que se solucionarían lo de los aranceles con Europa si compramos productos americanos, es decir, estadounidenses, si esa es la solución que viene de la señora Lagarde. Claro, todo viene porque en esta guerra por poderes el trabajo del genuflexo ha sido ir en contra de los intereses nacionales de ciudadanos y de empresas de la Unión Europea. Hay 32.000 o 33.000 millones de euros que pueden salir del territorio europeo hacia los Estados Unidos. Hay una serie de sanciones sobre productos que nos quieren imponer y hay una serie de desconcierto o de destrucción interna de las estructuras comunitarias debido a que lo corrupto termina corrompiendo las instituciones. Y las instituciones, la Unión Europea como tal, o se reforma o habrá de desaparecer, como muchos organismos e instituciones han desaparecido en la historia. Parece imposible. La Sociedad de Naciones pareciera que no desaparecería nunca y luego nació Naciones Unidas, la ONU, que ahora también está tocada. Por lo tanto, la Unión Europea, y soy un amante, estudiante antiguo de derecho comunitario, lo que es actualmente la Unión Europea, lo que hace y para lo que sirve, realmente tiene un rol que o se cambia o lo vamos a pasar muy mal los ciudadanos y las empresas. Pues veremos qué sucede con Europa, con Francia, con Alemania y sobre todo, bueno, pues cómo se posiciona ante la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos. Paco, Javier, Eduardo, placer teneros como siempre a los tres por aquí. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Nosotros que terminamos mirando a una última hora que sí, de nuevo concierne al presidente de Estados Unidos que se puede llevar un duro golpe, un duro susto. Les contamos que un congresista, se lo pueden imaginar, de los demócratas, un congresista por Texas, acaba de iniciar un movimiento para un impeachment. Dice literalmente, se llama Al Green, es congresista, como decimos, por Texas, dice: el movimiento para enjuiciar al presidente ha comenzado. Me levanto para anunciar que presentaré artículos de impeachment contra el presidente por los actos cobardes propuestos y los actos cobardes realizados. Es el primero que también aprovecha precisamente este contexto, este entorno, con la sorprendente propuesta del presidente de Estados Unidos sobre Gaza, con esta guerra comercial desatada contra China, esta pausa con México y con Canadá, un momento de mucha tensión cuando lleva poco más de 2 semanas en el cargo. El representante Al Green, demócrata de Texas, dice: el movimiento para enjuiciar al presidente ha comenzado. Me levanto para anunciar que presentaré artículos de enjuiciamiento contra el presidente por los actos cobardes que ha propuesto y los actos cobardes que ha llevado a cabo. La última hora en estos momentos, un miembro demócrata de la Cámara de Representantes anuncia su intención de proponer un impeachment contra Donald Trump. Mirando a Donald Trump, sus amenazas a Europa, a punto de cerrar, por cierto, la sesión europea con Tesla, que se ha llevado un buen costalazo en Alemania, más del 50% la caída de sus ventas en Alemania. Vamos a hacer una pausa, poniendo el foco, por cierto, en Francia, en esta moción de censura. No se vaya, porque enseguida volvemos con todas las claves Rolling Stocks de la mano de Pedro Fontaneda.